Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con este top. Top mejores dibujos del 2023. Así es, yo soy esta persona. Alguna vez en Instagram sí mostré mi cara, pero si quieres conocerme... Puesto 8, Quancy, Chainsaw Man. Está en este puesto porque a pesar de no haber tenido apoyo, fue el primer video que subí al canal. En TikTok hubo una tendencia de dibujar a los personajes femeninos de Chainsaw Man, entonces yo también me metí a dibujar a Quancy, Reze y demás personajes, aunque este específicamente me lo pidió un seguidor en TikTok. Aquí pueden ver el comentario. Puesto 7, Shion Madarame. Este dibujo nació gracias a un trend de TikTok, Pinta conmigo. donde era de dibujarle un fondo de pantalla con flores. Muy soso, la verdad. Casi nunca dibujo flores. Es un regalito, jiji. Ajá, es Shion. Entonces, ¿Y a como a mí me ustedes? gusta complicarme ¿Les la vida, gusta Tokyo lo dibujé con todo un Revengers? personaje de Tokyo Revengers. El favorito de mi hermana, para ser más preciso, el fondo se lo hice a ella. Me tomó semanas porque lo fui haciendo de a poco. Ella editó el video y yo hice el dibujo. Tengo que subirlo por aquí también. Personaje. O sea, el edit que hicimos. O quizá lo vean antes porque me retrasé con este video. Puesto 6, Emily. Si los dibujos pasan muy rápido, pues pon pausa para verlos a detalle. Este dibujo también fue una tendencia en TikTok. Me gustó bastante, la verdad, pero no tuvo apoyo. Fue algo complejo porque estaba dibujando su cara en toda la hoja, en grande. Perdón, pero no encontré ni las fotos del boceto ni del line art. Number 5, I Had a Vision. Quizá debió estar en un puesto más arriba, pero en ese entonces no había agarrado popularidad. Es la historia de un OC que voy a ir revelando con el tiempo. Obviamente si veo que les interesa. Esto no se trata de amor, sino de abuso. Siempre habrá alguien que se ofenda, pero es mi historia y no porque yo quiera hablar de estos temas significa que yo esté de acuerdo o a favor. No, a él no le gusta esto, pero se encuentra encerrado en un círculo vicioso. Y siendo hombre, yo creo que te daría mucha vergüenza hablar de estas cosas con alguien. Hay que separar el arte del artista. Por ejemplo, Randall es un personaje muy problemático y su autor busca retratarse en su obra, pero sigue siendo ficción y no por eso vas a ir y cometer un delito en la vida real. Número 4, Bill Tokyo Hotel. Este fanart lo hice más por gusto personal y a Bill lo puse aquí porque con él empezó todo el gusto de las personas hacia mis videos, específicamente hablando de Tokyo Hotel. Creo que no hay muchas personas que los dibujen así tanto como yo. ¿Verdad que quedó bonito? Number 3, Artist Support. Aquí muestro un poco de mis dibujos y gustó bastante, la verdad. Lo que en sí no me gusta tanto de esto es que solo te sigan porque estás pidiendo apoyo. No lo hacen realmente porque de veras les guste tu arte o les nazca apoyarte de corazón. Y si realmente te gustó, pues me alegra. Qué bien. Puesto 2, Michiko Katsuki. Dibujé este Bakugo para mi amiguito y nunca se lo puso de foto de perfil. Y aparte de eso, a ustedes les gustó bastante. Tengo que hacer a Deku, pero editar también cuesta y encima dibujar, entonces me voy a demorar un poco. Menciones honoríficas. Regalito pa mi amigo Johnny Joester. Dan. Adora los jojos. Así que me pidió un Honey Joestar. Feliz cumple, atrasado. ¿Comiste torta? ¿Estaba rica? Espero te haya gustado, Hugo. Este
hermoso y guapísimo chocho fue un regalo que le hice a mi amigo. Mi otro amigo no es el mismo. Tom Kaulitz 2002. Lo que dicen los shorts no los voy a traducir al inglés porque ya los tienen subidos con traducción. Este dibujo me lo pidió un suscriptor y les gustó bastante a ustedes. En la descripción de este video van a estar todos los links de cada video para que vayan a verlos individualmente, el que gusten. Número 1 en Tom Tokyo Hotel. Y ahora vamos con el ganador, el video más viral de todo mi canal. Wow. Cuando lo subí no tenía vistas y de pronto se convirtió en el favorito. Ustedes pensarán que fue fácil editar este top, pero no, tuve que editar todo esto de cero. Así que por eso me tardé semanas en subir este video. También quería comentarles que tengo TikTok y allá se suben los videos mucho más rápido. Lo de Tokyo Hotel allá se sube mucho más rápido porque aquí en YouTube tiendo a variar un poco más mi contenido. No quiero solo encerrarme en un tema en particular. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias y hasta la próxima.